de reacciones adversas, de RAM, de SAVIS. Está dividido en tres, en el sector de empresas, que va a ser todo lo que es relativo a las habilitaciones de los laboratorios de especialidades farmacéuticas. Después van a tener todo lo que es el sector de evaluación, que ahí van a tener todo lo relativo al registro de los medicamentos, de todos los tipos de medicamentos, y después tienen la unidad de farmacovigilancia, que ahí pueden entrar a, por ejemplo, consultar los consentimientos informados, también pueden consultar, si quieren también lo podemos ver, qué activos están sujetos a un sistema de farmacovigilancia activa o adicional. Pero bueno, vamos a entrar primero a este. Esta es la consulta y ustedes pueden buscar por principio activo, por laboratorio y por varios principios activos. Y a su vez pueden seleccionar si está dentro del formulario terapéutico de medicamentos o no. El formulario terapéutico de medicamentos en Uruguay es el listado de fármacos que las mutualistas están obligados a tener disponibles, ¿sí? para todos los pacientes. Todas las prestaciones que tienen que tener. Entonces, simplemente, no sé, quieren buscar, yo qué sé, paracetamol. Ahora también se puede buscar por nombre bien, paracetamol. Bueno, debería, ahí. Está. Y acá tenemos el nombre del medicamento, qué principio activo y qué dosis tiene, cuál es la forma farmacéutica, el laboratorio responsable, el número de registro y cuál es la condición de venta que va a tener. Y esto es fundamental para cuando ustedes quieren registrar un medicamento, ¿tá? O sea, fijarse no solo qué tipo de condición de venta tiene para que va a determinar también la publicidad, sino que va a determinar también un poco qué nombre le puedo poner o qué... Y bueno, y en realidad, si mal no recuerdo, acá lo que no van a poder hacer es hacer una búsqueda de, como yo les comentaba en la clase pasada, de los nombres fantasía, para ver si hay alguno parecido, porque la búsqueda no permite eso. Pero sí por lo menos ver cuáles son todos los similares, mismo hasta si pretendo dar de baja un registro, antes de solicitarlo al ministerio ya puedo saber si voy a ser el único en plaza o que ya puedo dar la baja diciendo, bueno, planteando la alternativa posible. Y a su vez vieron que este simbolito indica que los medicamentos esos no pertenecen al formulario terapéutico de medicamentos. Entonces, para el usuario esto es re útil porque va a saber qué medicamentos deberían estar disponibles en la mutualista y qué en realidad no. Bueno, y... a ver. En la página de la EMA, tienen que ir a medicamentos y en búsqueda, y bueno, y ahí, por ejemplo, no sé, tenofovir. Y acá les van a aparecer todos los documentos de evaluación, ¿tá? Y esto es información valiosísima para lo que es cuando ustedes quieran desarrollar un medicamento. Y también es lo que muchas veces toman las distintas autoridades sanitarias cuando evalúan los medicamentos. ¿Tá? Por ejemplo, acá hay datos desde cuándo fue puesto en el mercado, la información del producto. ¿Tá? Que acá va a estar, esto es la ficha técnica del medicamento. Y bueno, y acá van a encontrar hasta la discusión científica para la aprobación y van a encontrar todos los pasos regulatorios que se hicieron, las extensiones, las ampliaciones en las indicaciones, las solicitudes de datos complementarios. Este es el informe de evaluación. Y acá van a encontrar la discusión científica con los aspectos de calidad, de la sustancia activa, del producto terminado, la discusión química y de aspectos farmacéuticos.
Así que esto para ustedes es oro cuando van a desarrollar el producto, de qué cosas son críticas, qué aspectos son críticos que los van a encontrar acá. Y además también es oro cuando ustedes están del otro lado del mostrador y tienen que evaluar una solicitud de registro. Y bueno, y si en realidad en todos los que están, muchas veces la EMA se puede elegir el idioma, y si no, si les complica mucho, también está la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos, que pueden hacer exactamente la misma búsqueda y les va a salir información exactamente la misma en el caso de que ven, por ejemplo, acá en la derecha ustedes van a tener la ficha técnica, el prospecto, que es para el usuario, la información o material adicional. Vamos a abrir, por ejemplo, la ficha técnica, el prospecto. El prospecto está redactado más bien con un enfoque al paciente. Uruguay, en realidad, lo que en este momento, como información de prospecto, toma tanto la ficha técnica como el prospecto, o sea, no es necesario que el prospecto esté redactado de esta forma, que, lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, qué es y para qué sirve, qué necesita saber antes de empezar a tomar efavirenz, Uruguay, cualquiera de estos dos modelos los acepta por igual, o sea, no es necesario que esté en esta forma tan amigable con el paciente, sino que con la ficha técnica alcanza. Y bueno, dicho eso, si quieren vemos dónde está el listado de medicamentos con farmacovigilancia activa y adicional, y ahí ya empezamos con el tema de hoy. No. Acá, principios activos en farmacovigilancia, activa y adicional, y acá está el listado. ¿Se acuerdan que al principio los principios activos que en principio se habían puesto dentro de la farmacovigilancia activa era la talidomida, la lenalidomida, la clozapina, la isotretinoína, y a través del tiempo y a través de distintas ordenanzas que se fueron realizando, se agregaron estos activos. Y bueno, y los de adicional están listados acá. Bueno, no, yo sí tengo una pregunta. Necesariamente estos medicamentos que están en el listado de farmacovigilancia, ¿no deberían venderse bajo receta? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Sí, tiene que ver, sí. Los de farmacovigilancia adicional, por ejemplo, siempre van a ser bajo receta profesional. En eso está correcto lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque evidentemente que el riesgo, o sea, si es un medicamento que no tiene muchos datos generados o que ya se estudió que tiene ciertos efectos adversos que justifican un monitoreo más exhaustivo, probablemente lo más posible y casi con seguridad que sí está bajo receta profesional. Lo que sucede muchas veces, que se hacía mucho en Uruguay, es poner dentro de las decisiones regulatorias basadas en el riesgo, una de las medidas para minimizar ese riesgo es tomar decisiones que impliquen, por ejemplo, cambiar la condición de venta. Entonces, para medicamentos que recién salen al mercado, voy a tomar una postura más cautelosa y voy a ponerle una condición de venta bajo receta profesional, porque todavía no sé cómo ese medicamento se va a comportar en la fase de comercialización. Y cuando esos datos se generan, muchas veces puede cambiar esa condición de venta y pasar de bajo receta profesional a control médico recomendado. Entonces, la condición de venta, por supuesto que siempre está ligada al riesgo del medicamento. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, y ahora esta clase es muy particular y parece una clase más de Harry Potter que de la Facultad de Química, pero está bueno que también se enfrenten a aspectos que
ustedes no estudiaron en la carrera, porque nosotros como químicos farmacéuticos y lo que es medicamentos homeopáticos no tenemos formación específica, pero que ustedes en el futuro van a ser los responsables de estos medicamentos, entonces está bueno que se acerquen por lo menos a la normativa y que vean ahora, antes de recibirse, de qué es lo que pueden ser responsables, sin ni siquiera haber tenido ninguna formación previa. Bueno, empezamos por qué es la homeopatía. Acuérdense que si me quieren interrumpir, contar anécdotas personales con la homeopatía, no hay ningún problema. Van a ver que yo doy mucho mis opiniones personales respecto a esto, así que los invito a ustedes a hacer exactamente lo mismo. Y no se sientan ofendidos si discrepan con lo que voy a decir. Bueno, ¿qué es la homeopatía? Es el concepto que fue desarrollado por Samuel Hahnemann en 1808, era un médico químico alemán, vieron que en esa época uno era de todo un poco. El término homeopatía proviene del griego homeos, que es similar, y pathos, que es enfermedad, y se basa en que lo similar cura lo similar. La homeopatía es una industria de 3.000 millones de dólares, solo en Estados Unidos, es una industria extremadamente rentable y por eso también que ustedes, muy probablemente puedan tener una salida laboral en este ámbito. El medicamento homeopático se caracteriza por su método de fabricación que va a incluir dos etapas fundamentales. Uno es la dilución, o sea, no hay homeopatía sin dilución, y después es la agitación en serie o sucusión. El resultado son medicamentos con muy baja o nula, todo esto entre comillas, ¿no? Toxicidad y efectos terapéuticos que se producen estimulando los propios recursos del organismo, que de esa manera se fortalece. Según la Sociedad Española de Medicina Homeopática, la homeopatía funciona provocando mecanismos de adaptación en el organismo que le ayudan a regularse y recuperarse. Entonces, lo que esta sociedad de homeopatía establece es que los aspectos positivos para el paciente, por un lado, es que es un medicamento seguro, que puede ser utilizado cuando se toman otros medicamentos, por embarazadas y por niños, que involucra al paciente en el proceso de recuperación y ayudándolo a tomar conciencia de su problema, y que, bueno, que es un tratamiento exclusivo, que no puede ser un tratamiento exclusivo, sino que pueden muchas veces complementarse con otros fármacos o intervenciones. En lo que respecta al profesional, al médico, los aspectos positivos que esta sociedad determina es que, bueno, que son medicamentos sin contraindicaciones, que las reacciones adversas son muy poco frecuentes y donde en realidad no se han descrito interacciones con otros medicamentos, que ofrecen un tratamiento integral que involucra todas las características del paciente, y bueno, que tiene en cuenta la enfermedad diagnosticada y además también la forma particular de que ese específico paciente reacciona a esa enfermedad. Bueno, la FDA lo que establece es que la homeopatía es un tratamiento terapéutico ideal para cuando tenemos síntomas, cuando nos autodetectamos sintomatologías, ¿no? Y que esos síntomas se deben también y se asocian a condiciones autolimitantes. Pero que en el caso en que esa homeopatía, ese tratamiento, no sea autolimitante, bueno, se aconseja sí consultar con un médico. A su vez, recientemente la Comisión Federal de Comercio consigue que los medicamentos homeopáticos en Estados Unidos lleven una advertencia que aclare que no existe evidencia científica que los respalde. Y a su vez, la NIH establece que la homeopatía y los conceptos claves de la homeopatía son inconsistentes con los principios fundamentales de la química y la física. Entonces, se darán cuenta que nosotros como químicos, esto es un concepto que genera mucho debate, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser directores técnicos de medicamentos homeopáticos y nuestra formación nos lleva a pensar que este tipo de medicamentos no tendría muchos, no tiene, porque además no existe ni un estudio clínico
que demuestre el efecto de la medicina homeopática más allá de lo que es el efecto placebo. Y bueno, y fundamentalmente lo que explota la homeopatía es el efecto placebo en la gente, o sea, es el creer que si tomo esto me va a ayudar y que me va a mejorar o que me va a curar, y bueno, de alguna forma eso me ayuda conscientemente o inconscientemente. Profe, buenas noches. Diana Petrucielo le habla, una consulta. ¿Los Sí. aceites esenciales, estos que ahora están de moda, se considerarían entonces un medicamento homeopático? No. Mi entender, no. O sea, no sé, el aceite esencial yo no lo considero homeopático porque en realidad tendrías que tener, viste, estas etapas de fabricación, que son la dilución y dilución secuencial, y además también la agitación en serie, y que esa agitación después vamos a ver que tiene que ser de cierta forma. No sirve tampoco cualquier tipo de agitación. Entonces yo me da la impresión de que en ese caso no estaríamos hablando de homeopatía. Perdón, creo que está bien lo que decís, pero contestando también un poco lo que preguntaba Diana, lo que yo tengo entendido de años en la Facultad de Química es que un medicamento homeopático, si uno lo analiza, no debería poder encontrarle ningún principio activo. Exacto. Entonces, nunca te pasa eso con un aceite esencial. ¿Se entiende? Ok. Sí, bien. Gracias. Justamente, la dilución tiene que ser en tantas partes que si encuentran alguna sustancia no se considera homeopático. Lo cuento esto porque yo he trabajado en algunos asesoramientos de la Facultad de Química en los cuales se encontraron sustancias controladas en medicamentos homeopáticos que se vendían a niños en Uruguay, y eso generó una catástrofe hace unos años de esto. Había, por ejemplo, cafeína en unas gotas que se le daban a los niños justamente para, no me acuerdo exactamente si era para adelgazar o qué, fue un escándalo. Pero una de las cosas que aprendí en esa oportunidad es precisamente que un medicamento homeopático debería, por definición, no presentar ningún tipo de principio activo a cualquier análisis. ¿Ah? O sea, lo que dice Andrea es que en realidad si yo aplico una técnica, por ejemplo, por HPLC o por masa o lo que sea, probablemente no lo detecte porque el límite de detección va a estar por encima de la cantidad. Puedo llegar a tener en alguna molécula aislada, o ni siquiera que sea totalmente, por ejemplo, agua. Entonces es muy difícil que nosotros como químicos y técnicos estemos de acuerdo en cierta forma con que un frasco con agua nos vaya a hacer algún efecto, porque si no hay molécula no se desencadena la acción, el mecanismo de acción, no hay farmacología, no hay nada. Y además también lo que es importante que acaba de decir Andrea es los medicamentos homeopáticos a nivel mundial son los más adulterados. Son los más adulterados y son los más fraudulentos, entonces ustedes como técnicos tienen que conocer esto y tienen que saber que son medicamentos que en general son riesgosos, porque se ha encontrado contaminación desde corticoides hasta lo que se les ocurra, hasta testosterona, lo que sea en este tipo de medicamentos, y que a nivel global también están muy poco regulados. Entonces, son realmente riesgosos, y si ustedes tienen que asumir un cargo de dirección, o si también tienen que dar un consejo, sepan que en general y a nivel mundial no están muy regulados. Gracias. De nada. Bueno, en diciembre de 2017, la FDA lo que hace es reconocer que tiene un problema con los medicamentos homeopáticos y propone nuevas prioridades de cumplimiento basados en riesgo que estaban destinadas específicamente a proteger a los consumidores de medicamentos homeopáticos que podían ser potencialmente nocivos, que obviamente su eficacia además no estaba comprobada, porque en su momento la FDA para los medicamentos homeopáticos no exigía ningún tipo de registro. Lo que hace la FDA entonces es redactar una guía, tanto para el personal de la FDA como para la industria, donde lo que hace es hacer un mea culpa y reexaminar sus políticas referentes a productos homeopáticos. Por otro lado, en Europa,
la Universidad de Barcelona en España retira el posgrado de medicina homeopática por carecer de sustento científico. Por ejemplo, en Suiza se establece que la homeopatía es buena en tanto que puede contribuir a la disminución del consumo de psicotrópicos, antibióticos y corticoides. O sea, lo que dicen es, bueno, prefiero tener los medicamentos homeopáticos que estén controlados y además también los ofrecen dentro de lo que es lo que sería en Uruguay la mutualista, o sea, dentro de las prestaciones que la mutualista debe dar. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir la automedicación. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, a la larga, si yo habilito este tipo de terapia para gente que igual va a tomar medicación y que se va a automedicar, bueno, lo que estoy haciendo es evitarme problemas a futuro de posibles interacciones medicamentosas o de posibles reacciones adversas o de desarrollo de resistencias que a la larga me van a generar mayores tiempos de internación hospitalaria y además que me van a generar costos mucho más grandes que si yo en realidad lo que hago es financiar los medicamentos homeopáticos. Y por ejemplo, Francia es una gran consumidora de medicamentos homeopáticos. Imagínense que el 40% de la población es consumidora. Y bueno, y un poco en este sentido, Uruguay recién en el 2016 regula lo que es medicamentos homeopáticos a través del decreto 404 del 16. Este decreto salió al mismo tiempo que el decreto de especialidades vegetales y fitoterápicos, que en este curso no lo damos porque es muy parecido a lo que es el registro de fitoterápicos, es muy parecido a lo que es el registro de medicamentos de síntesis, entonces consideramos que, bueno, que si saben el procedimiento y los requisitos de un registro de un medicamento de síntesis, no van a tener complicaciones mayores con un fitoterápico. Y por eso es que en realidad damos este tema que es un poco distinto y que también les pueda aportar otra visión. ¿Cuál fue el objetivo en Uruguay? Bueno, por un lado, reglamentar el registro sanitario, la elaboración, la fabricación a escala industrial, el envasado, el acondicionamiento, el control de calidad, la distribución y la comercialización, las buenas prácticas para los medicamentos homeopáticos, así como la importación, exportación, representación, publicidad, uso, vigilancia y control sanitario de todos los medicamentos homeopáticos para uso humano. O sea que no hay ninguna actividad que quede por fuera de lo que es esta reglamentación. Vamos a empezar con las definiciones. Un medicamento homeopático es un producto fabricado a partir de o conteniendo componentes activos que van a estar en diluciones homeopáticas y que van a ser preparados de acuerdo a los métodos de las farmacopeas homeopáticas. Se pueden clasificar de 3 formas. Por un lado, se pueden clasificar en simples y complejos, teniendo en cuenta si tienen un insumo activo o cepa homeopática, o complejos cuando tienen más de una cepa homeopática. A su vez, también se pueden clasificar en medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica y medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica. Y esto lo vamos a ver cuáles son las particularidades del registro de cada uno. Y por último, también se van a clasificar de acuerdo al tipo de producción. Entonces, van a poder ser clasificados en homeopáticos magistrales. Estos son los preparados en una homeopatía para un paciente determinado a partir de la receta de un médico homeópata. Estos productos no requieren registro sanitario, ni pueden ser dispensados a otro paciente, ni comercializados a otros establecimientos. Es decir, es el medicamento homeopático que se fabrica, se prepara específicamente bajo una receta para un paciente en particular, para sus necesidades, y no puede ser fabricado a priori para un montón de gente y ser comercializado. Por otro lado, esta reglamentación habla mucho de médico homeópata, y sin embargo Uruguay no emite títulos de médico homeópata, entonces como que no queda, sí hay cursos, por ejemplo, en Argentina o en otros países, pero bueno, en esta normativa no queda del todo establecido qué se entiende por médico homeópata. Por otro lado, pueden ser medicamentos homeopáticos de preparación industrial, que pueden producirse en forma industrial con indicación terapéutica o sin, y van a requerir un registro sanitario,
Y también pueden ser medicamentos homeopáticos de preparación semi-industrial, que también van a poder ser con o sin indicación terapéutica y van a requerir registro sanitario. La situación es que la mayoría de los medicamentos homeopáticos entrarían en lo que es la categoría C de fabricación o preparación semi-industrial y por lo tanto el 99% de los medicamentos homeopáticos van a requerir un registro sanitario. Bueno, la homeopatía tiene dos enfoques. Por un lado, como medicina complementaria y alternativa, que se va a basar en dos principios. Uno es la existencia de sustancias que en personas sanas pueden causar determinados síntomas o enfermedades, y que esas mismas sustancias, en elevadas diluciones, dinamizadas además, sirven para tratar dichos síntomas en una persona enferma. O sea, el efecto que esa sustancia va a tener en la persona sana va a servir para curar de esos síntomas a la persona enferma. Y bueno, las moléculas altamente diluidas y dinamizadas por el método homeopático teóricamente retendrían la memoria de la molécula o de la sustancia original que en algún momento estuvo en contacto con, por ejemplo, el agua o el alcohol o lo que sea que es el vehículo de ese homeopático. Y por otro lado está la homeopatía como la farmacia de cuarta categoría o farmacia homeopática, y es un enfoque empleado del establecimiento comercial que se dedica exclusivamente a la preparación, el fraccionamiento y a la venta al usuario de medicamentos homeopáticos. Bueno, las diluciones, ¿qué son las diluciones homeopáticas? Primero se van a preparar de acuerdo a las farmacopeas homeopáticas, y son operaciones sucesivas de dilución de un insumo activo o cepa homeopática en un vehículo inerte, que puede ser un vehículo líquido, como el agua, el alcohol, el glicerol, o un vehículo sólido, como la lactosa y la sacarosa. A su vez, la potencia, cuando hablo de potencia de un medicamento homeopático, me estoy refiriendo al número de veces y a la dilución que genera el proceso de diluir y dinamizar. Los métodos de dilución pueden ser el método hahnemanniano, el korsakoviano o el de fluxión continua, o también otro método que se describa en las farmacopeas homeopáticas oficiales. La verdad que el único que en algún momento vi fue el hahnemanniano y era muy simple. No tengo ni idea cuál es el método de fluxión continua, y la verdad que tampoco es algo que la autoridad sanitaria, vamos a ver cómo se evalúa y qué datos tenemos que presentar para este tipo de medicamento, pero bueno, no es algo que la autoridad sanitaria vaya a fiscalizar a ver si el método de dilución conserva la energía, porque teóricamente el golpe y la sucusión y la dinamización tiene que ser un golpe elástico en el que teóricamente la energía no se pierde. Bueno, ¿qué es la dinamización? Es un proceso de dilución seguida de sucusiones y o trituraciones en el caso de que sea un vehículo sólido. Según Hahnemann, las diluciones disminuyen la toxicidad hasta anularla, comillas, y la sucusión logra que no se pierda el efecto terapéutico. O sea, esa agitación elástica, que es la sucusión, o sea, el procedimiento de agitación vigorosa, con impacto o colisión elástica, llevado a cabo en cada fase de dilución. Esta sucusión o impacto muchas veces se hace con un libro para generar esa colisión elástica, y bueno, teóricamente eso le daría energía a ese medicamento homeopático, y por las dudas no dejen un homeopático cerca de la tele, porque teóricamente se descarga. La homeopatía lo que hace es aplicar la ley de los semejantes, es decir, toda sustancia farmacológicamente activa produce en un individuo sano y que sea sensible a ella un conjunto de síntomas que son características de esa sustancia. El farmacológicamente activa, entre comillas también,
La mejoría de los síntomas puede obtenerse mediante la administración en dosis infinitesimales de la sustancia que produce experimentalmente en el individuo sano los síntomas que son semejantes a los del individuo enfermo. ¿Qué son los insumos activos o cepas homeopáticas? Es todo preparado primario, proveniente de materias primas de origen vegetal, animal, humano, mineral, químico, microbiológico, biológico, que se utiliza como punto de partida para la preparación de los medicamentos homeopáticos, la producción y elaboración con cepas de origen animal, humano, microbiológico o sustancias tóxicas van a requerir autorización específica del Ministerio de Salud Pública y que además esa autorización figurará en el certificado de buenas prácticas de fabricación aplicadas a medicamentos homeopáticos. Entonces, primero, buenas prácticas de fabricación aplicadas a medicamentos homeopáticos no existen, o sea, no serán las buenas prácticas generales para la fabricación de cualquier medicamento, pero no existen buenas prácticas específicamente para medicamentos homeopáticos, entonces en este sentido no se sabe a qué se refiere la reglamentación cuando invoca buenas prácticas aplicadas a medicamentos homeopáticos. Por otro lado, en el certificado y en la habilitación que yo tengo como laboratorio fabricante de medicamentos homeopáticos, va a quedar específicamente establecido qué es lo que yo estoy habilitado y con qué insumos o cepas homeopáticas voy a estar habilitado a fabricar. Por otro lado, la normativa también establece que el material de origen biotecnológico tiene que cumplir con los requisitos vigentes para esta clase de materias primas, y en ese sentido fue la reglamentación que vimos la clase pasada de medicamentos biotecnológicos, es decir, el decreto 38 del 2015. Esto lo que hace es matar directamente cualquier iniciativa que tenga un laboratorio en un medicamento homeopático que tenga un origen biotecnológico, ¿tá? Porque me están pidiendo requisitos que de ninguna forma voy a poder cumplir en el contexto de un medicamento homeopático con un material de origen biotecnológico. Bueno, a su vez, las distintas operaciones que se realizan podrán ser realizadas solo en establecimientos autorizados. Esto es exactamente lo mismo que para cualquier medicamento, o sea, tengo que estar habilitado para ese fin, y esa actividad tiene que estar comprendida en mi certificado de habilitación. A su vez tengo que contar con un director técnico químico farmacéutico, es la única profesión habilitada para esto, y por eso este tema es central, por más que es un poco Harry Potter, es central porque esto es una salida de trabajo para ustedes. Y bueno, y también tiene que contar con buenas prácticas y control aplicables a medicamentos homeopáticos. ¿Qué es lo que tienen que cumplir las empresas respecto a la inscripción y la habilitación de estos establecimientos? Bueno, primero, el decreto ley 15.443, que lo vimos en las primeras clases de registro, y sus decretos reglamentarios. Acá iría todo lo que es el procedimiento general de registro, el decreto 18 del 20, que fue lo que vimos hasta la clase pasada, o sea, todo el procedimiento general de registro aplica de igual forma tanto a un medicamento homeopático como a un medicamento alopático. El decreto 404, todos los requisitos específicos de medicamentos homeopáticos, y además cualquier requisito administrativo que establezca el Departamento de Medicamentos, que es la actual Agencia Regulatoria de Medicamentos. Las empresas fabricantes de medicamentos homeopáticos, en el certificado de habilitación se va a indicar la forma farmacéutica y los tipos de insumos que se van a autorizar, teniendo en cuenta la patogenicidad y la toxicidad. Y en ese sentido es importante la forma farmacéutica porque, por ejemplo, la autoridad sanitaria puede entender que no existe una justificación sanitaria para que un medicamento homeopático incluya, por ejemplo, la vía intravenosa. Y si mal no recuerdo, Uruguay, los pocos medicamentos homeopáticos que tiene registrados son tópicos y vía oral, y no hay vías de administración que sean más riesgosas. Y bueno, y la autoridad puede entender que esa vía de administración no se justifica para este tipo de medicamento. A su vez, los establecimientos
igual que para cualquier medicamento alopático, tienen que funcionar bajo la responsabilidad técnica de un químico farmacéutico. Y lo que establece la normativa, y es un poco extraño, es que su presencia en el establecimiento debe ser acorde con la responsabilidad y actividades productivas y demás a su cargo. Esto no lo establece para ningún otro medicamento. O sea, ustedes leen la normativa de biotecnológicos y en ningún momento les dice que el químico tiene que permanecer en su lugar de trabajo acorde a la responsabilidad. Ustedes leen la normativa respecto a, no sé, medicamentos intercambiables y tampoco establece esto. Entonces, esto es un poco extraño y yo supongo, y es mi opinión, que bueno, que esto lo que trató de hacer es que no se diera la misma situación que en las farmacias, en las que el químico en general no está de forma presencial. Y bueno, pero la verdad que tener este requisito de la presencia del profesional en una normativa técnica no es otra cosa que ser un poco raro. A su vez, las empresas que se dedican a medicamentos homeopáticos quedan inhibidas de comercializar o entregar medicamentos homeopáticos al público, al usuario directo y al médico, y no podrá preparar fórmulas magistrales. O sea, o yo soy una farmacia homeopática o soy una empresa elaboradora de medicamentos homeopáticos, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. A su vez, la empresa fabricante de medicamentos homeopáticos podrá adquirir los insumos activos, o sea, es decir, las cepas homeopáticas, ya sea materias primas o tinturas madre, y deberá elaborar de por sí los medicamentos homeopáticos, no pudiendo adquirir diluciones homeopáticas ya elaboradas para la fabricación de los medicamentos homeopáticos. Y con lo que se busca un poco con esto es, bueno, tratar de asegurar la mayor cantidad posible y en la mejor medida que ese medicamento no venga adulterado con nada y que la empresa que tiene el registro y que se hace responsable por ese medicamento tenga el control total sobre el producto terminado y sobre el proceso de fabricación. En el caso de las empresas importadoras y representantes de medicamentos homeopáticos, la representada tiene que estar autorizada como fabricante de medicamentos homeopáticos en el país de origen y además tiene que ser titular de los registros. En el caso de que esa empresa fabrique por tercero, el medicamento homeopático tiene que estar autorizado en ambos países. Y esto es muy importante, porque esto lo que hace es bloquear de alguna forma el ingreso de medicamentos homeopáticos importados. Importados de, por ejemplo, todos los países que no regulan y que no registran los medicamentos en origen. Ejemplo, esto ya lo que hace es bloquear la importación de medicamentos homeopáticos de Estados Unidos, por ejemplo, porque la FDA no les otorga un número de registro y no los registra. Entonces, lo que hace es un poco limitar y acotar el flujo o la cantidad de medicamentos homeopáticos y los distintos orígenes y fuentes de los medicamentos homeopáticos que circulan en Uruguay. Es como una forma de decir, bueno, los medicamentos homeopáticos van a estar controlados y por lo menos van a ser fabricados en Uruguay, pueden ser inspeccionados por la División de Fiscalización, y hay un control mayor. Y a su vez tienen que cumplir las buenas prácticas de fabricación y control aplicadas a los homeopáticos en todas las partes, de todas las partes involucradas, de todas las actividades involucradas, y además tiene que estar legalizado, al igual que todos los documentos que ya vimos para medicamentos alopáticos. Por ejemplo, el CLB, notas de origen, certificado GMP, etc. Que esto también supone otra dificultad adicional, porque, por ejemplo, hay países que directamente no van a inspeccionar una empresa fabricante de medicamentos homeopáticos. Respecto al registro, la elaboración a escala semi-industrial o industrial, la distribución, el transporte y la comercialización van a requerir un registro vigente emitido por el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, el decreto lo que establece es que la prescripción tiene que ser realizada por un médico homeópata. Y bueno, y el registro vamos a ver que puede ser
el registro con indicación terapéutica y sin indicación terapéutica. Cuando yo voy a solicitar el registro de un medicamento con indicación terapéutica, va a seguir lo mismo que lo establecido para medicamentos alopáticos, teniendo en cuenta, por supuesto, la naturaleza homeopática de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas es, no se va a exigir un análisis químico del medicamento homeopático final, ni ensayos de disolución, ni de bioequivalencia, porque evidentemente no puedo hacer un ensayo de disolución sobre un medicamento que no va a tener ni siquiera una molécula para detectar, y bueno, y ni que hablar de un ensayo de bioequivalencia. Pero sin embargo, sí se tienen que presentar los análisis de productos intermedios, el análisis completo de todas las materias primas y el análisis microbiológico, que en un medicamento homeopático es fundamental, porque las tinturas madres muchas veces quedan muchísimos meses y se utilizan para una cantidad enorme de lotes, y bueno, y son un riesgo cuando se evalúan este tipo de registros. Voy a tener que presentar a su vez la master fórmula, la orden de producción, y voy a tener que tener estabilidad de esos medicamentos homeopáticos. Y bueno, y en relación a lo que es el registro y la evaluación de un medicamento homeopático, lo que se va a poner hincapié es en que ese medicamento no suponga ningún riesgo para la persona que lo va a consumir, ¿sí? Se va a tomar, por ejemplo, de producto terminado, bueno, vamos a hacer análisis microbiológicos para asegurarnos que ese medicamento, y transcurrida durante toda su vida útil, no se va a contaminar, y no va a suponer un riesgo de contaminación microbiológica en la persona que consuma ese medicamento. A su vez, sí se va a pedir un análisis completísimo de lo que es la materia prima y la cepa homeopática activa. Ese análisis sí va a requerir validación, va a requerir exactamente todo lo mismo que para un medicamento alopático. Y bueno, y lo que se va a hacer es presentar, por ejemplo, en el caso del análisis de los productos intermedios, en qué momento de las diluciones yo quedo por debajo del límite de detección, para decir, bueno, hasta acá analizo y a partir de acá ya pierdo la dosificación de la cepa homeopática activa, ¿no? Entonces, hasta ese punto voy a tener que presentar los análisis, y pasado ese punto, los análisis que van a perdurar en el tiempo van a ser básicamente organolépticos y análisis microbiológico. Lo mismo va a ser los estudios de estabilidad. Los estudios de estabilidad van a ser sobre el producto terminado, y básicamente va a ser control micro y organoléptico. Y bueno, la potencia de los medicamentos homeopáticos con indicación específica puede variar a partir de la potencia mínima aceptadas por las farmacopeas homeopáticas oficiales. O sea, no más concentrado, sí puede ir hasta más diluido. Este tipo de registro va a seguir todo lo establecido para medicamentos alopáticos, bueno, exceptuando aquellos análisis de productos intermedios o fines cuya dilución no permite la detección de los mismos, y que además tiene que ser fundamentado científicamente de acuerdo a las tecnologías y los equipamientos disponibles, y también de acuerdo al estado de la ciencia. Se tiene que aportar además el desarrollo farmacéutico de ese medicamento homeopático, y bueno, y esto es una característica importante porque, por ejemplo, los estudios de desarrollo farmacéutico no se solicitan para el registro de un medicamento alopático, entonces es una exigencia más y es un control más que se hace sobre este tipo de medicamento. Bueno, voy a tener que aportar la información médico-terapéutica, y cuando el medicamento homeopático se pretenda registrar con indicación terapéutica, voy a tener que presentar los estudios preclínicos y clínicos. Todos los medicamentos homeopáticos con indicaciones terapéuticas específicas tienen que presentar la documentación que avale el efecto terapéutico, determinando así su eficacia y seguridad. ¿Qué significa esto? ¿Hay algún estudio clínico que avale la eficacia de un medicamento homeopático? No. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la normativa? Que yo no voy a poder registrar un medicamento homeopático con indicación terapéutica. En vez de ponérmelo
así como yo se los estoy diciendo, ponen este requisito que el estado de la ciencia no existe este tipo de estudios preclínicos y clínicos para evaluar la eficacia, y que por lo tanto muy improbablemente se pueda generar en el futuro, y que eso determina que el registro de medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica queda de alguna forma bloqueado por el estado de la ciencia y los conocimientos actuales. Entonces, vamos a lo que es registro de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica, que hasta ahora sería la única chance que nos quedaría. Cuando yo pretendo registrar un medicamento sin indicación terapéutica, voy a seguir un procedimiento simplificado que implica básicamente la no solicitud de demostración de la eficacia terapéutica. La potencia mínima para este tipo de medicamentos y este tipo de registro simplificado va a ser mayor o igual a 4D, que es 4 veces 1 en 10. A su vez deberá presentar análisis de productos intermedios, además del análisis completo, químico, físico y microbiológico de todas las materias primas, el análisis micro del producto terminado, la master fórmula, la orden y el estudio de estabilidad. O sea que los requisitos técnicos entre un medicamento con indicación terapéutica y sin indicación terapéutica son los mismos, con la única diferencia es que el registro sin indicación no me va a pedir datos científicos relacionados a la eficacia. Por otro lado, cuando yo sigo este tipo de registro, voy a estar obligado a poner en el rotulado que el medicamento homeopático no tiene indicaciones terapéuticas específicas. Por otro lado, para yo poder ampararme en este tipo de registro para simplificado sin indicación terapéutica, por un lado, valga la redundancia, voy a tener que presentar el registro sin una indicación terapéutica específica. La vía de administración va a ser oral o tópica externa, y acá también se acota un poco más al riesgo de utilizar otras vías de administración que pueden implicar un riesgo mayor. Y bueno, y el rotulado, cualquier información relativa al medicamento no puede hacer ninguna referencia a ninguna indicación terapéutica o dar ninguna noción de a qué enfermedad apunta. El insumo activo o cepa homeopática debe contar con una monografía en una de las farmacopeas homeopáticas que se aceptan oficialmente. Si el insumo activo no está, tampoco voy a poder posicionarme en estos registros simplificados, y bueno, y se me va a complicar bastante más. Entonces, como que la normativa lo que hace es, por un lado, regular los medicamentos homeopáticos que no tenían una regulación específica en Uruguay, y a su vez lo que hace es acotar un montón de características que deben tener estos medicamentos, como vía de administración, como no poner rotulados por ejemplo, es muy común en medicamentos homeopáticos, claims que son muy poco éticos, como por ejemplo que cura el cáncer o que cura lo que sea. Entonces, lo que hace es restringir y acotar cualquier tipo de información o cualquier tipo de claim que yo puedo poner en un medicamento homeopático, y a su vez controlar de forma estrecha que por lo menos ese medicamento homeopático no produzca en el paciente y no signifique un riesgo. Y con esa visión es que la autoridad sanitaria me va a evaluar ese medicamento. Por otro lado, el grado de dilución tiene que garantizar la inocuidad del medicamento, y acá está perfecto hablar de inocuidad, porque evidentemente un frasco con agua puede ser inocuo, y no así un medicamento alopático. Debido a la toxicidad potencial de algunos ingredientes, los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica específica solo se autorizarán a potencias, es decir, diluciones mayores o iguales a las que están en las farmacopeas vigentes, siempre que sea mayor o igual a 1 en 10.000, o sea, 4D, y no más de una centésima parte de las dosis más bajas que se emplea en medicina alopática, cuando ese activo requiere receta médica. Y bueno, y aun cuando los insumos activos tengan una potencia mínima establecida en farmacopea, la aceptación de cualquier dilución
menor a 2 SH va a estar a criterio de la autoridad sanitaria. En cuanto a las prohibiciones, no podrán registrarse ni elaborarse medicamentos homeopáticos a partir de psicofármacos y estupefacientes, incluidos en los listados de sustancias controladas, tanto a nivel internacional o en el país, salvo autorización expresa del Ministerio de Salud Pública. No se pueden elaborar homeopáticos a partir de radiofármacos, y tampoco puedo registrar medicamentos homeopáticos que esté en asociación con drogas sintéticas, biológicas, fitoterápicas, vitaminas, sales, minerales, aminoácidos, ni otras terapias biológicas. O sea, no puedo asociar un medicamento alopático con un homeopático y eso no va a ser posible. Respecto al rotulado de este tipo de medicamento, la indicación terapéutica específica debe figurar en el rótulo utilizando términos específicos, actuales y sin ambigüedades, identificando un síntoma o conjunto de síntomas específicos que el producto pretende tratar. Tiene que figurar la leyenda a utilizar según indicación médica, y tiene que figurar la leyenda consultar al médico homeópata si los síntomas persisten o empeoran, o consultar al médico homeópata si los síntomas no mejoran en X días. Para profe, una pregunta. Que ¿no era que en el rotulado tenías que poner que no tenía indicaciones terapéuticas? Y acá te dice que tenés que poner esa indicación en el rotulado. Claro, ¿No? sí. Vos podés hacer el registro de dos formas. En el caso de que vos hagas el registro con indicación terapéutica, bueno, esa indicación terapéutica no podría ser ni ambigua, identificar específicamente el síntoma o el conjunto de síntomas que se va a tratar con ese medicamento, en el caso de que yo registre medicamentos con indicación terapéutica. Cuando es sin, el rotulado específicamente tiene que establecer medicamentos sin indicación terapéutica específica. Hasta ahora, los que se registraron en Uruguay, por supuesto que son medicamentos sin indicación terapéutica específica, porque es un poco lo que yo les comento, o sea, no hay estudios clínicos que hayan demostrado la eficacia de un medicamento homeopático más allá de lo que es el efecto placebo. Entonces, la parte de registro de medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica queda un poco bloqueada, digamos. Queda poco aplicable. Bueno, respecto a la farmacovigilancia de este tipo de medicamento, se tiene que notificar cualquier evento adverso, esperado o imprevisto, producido con el uso de cualquier medicamento homeopático. Se tiene que contar para todos los medicamentos que no figuren en las farmacopeas con estudios de farmacovigilancia nacionales e internacionales a los 6 meses de iniciado la comercialización y después a cada año, así como la evaluación del perfil de seguridad y eficacia de los medicamentos con indicación terapéutica específica. Por otro lado, no se va a autorizar el registro de medicamentos homeopáticos fabricados en países donde los mismos no se registren, que es un poco lo que habíamos deducido de requisitos de la normativa, y en los que no está reglamentada y controlada su producción y comercialización. O sea, se bloquea que ingresen medicamentos que no están regulados en sus países de orígenes porque eso no otorga garantías. Por otro lado, se establece que no puede implementarse ninguna modificación que no haya sido previamente autorizada en la solicitud de registro de ese medicamento homeopático, y las modificaciones referentes a insumos activos, o sea, la cepa homeopática, la forma farmacéutica, la dilución, el cambio de escala de dilución, con el consiguiente cambio de dinamización, requieren un nuevo registro sanitario, y esto es muy similar a lo que pasa con medicamentos alopáticos. O sea, yo cualquier cambio que haga en el ingrediente farmacéutico activo en un alopático va a requerir, que afecte, por supuesto, la seguridad y eficacia, va a requerir un registro nuevo. Y esto es muy similar. O sea, cualquier cambio que yo haga en la cepa homeopática activa va a requerir un registro nuevo. Y bueno, terminamos con homeopáticos. ¿Qué les parece si ustedes mañana, por ejemplo, tienen que asumir una dirección técnica de este tipo de medicamento?
compleja porque te permite y no permite al mismo tiempo. Ay, no te escuché nada. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchan? Sí, pero creo que se le trancó a ella. Ah, bien, porque pensé que se me había trancado a mí. Todo un tema, ¿no? Porque, digo, nosotros como en la currícula no tenemos nada parecido a formación en esta área, y además es una formación que a mí me encanta lo que dice la NIH, porque no tiene un sustento, digo, no tiene un sustento desde todo lo que nos enseñaron, desde física, química, pasando por todas las materias que tuvimos desde primero en facultad hasta que salimos. Sin embargo, el uso que tiene este tipo de terapia es enorme y de alguna forma está regulado que nosotros como químicos farmacéuticos seamos los responsables en esta área. O sea, es como que no tiene sentido porque estás a cargo de un agua, ponele. O sea, que no tiene ningún efecto, que no tiene nada, o sea, que no sabes, que nunca estudiaste nada. O sea, vos lo vas a estudiar en un HPLC y no vas a encontrar nada. Entonces, como que no tiene sentido. Tal cual. A mí acá me parece poco ético, porque he visto varios medicamentos homeopáticos en el rotulado, y no te dicen nada, pero si los buscas por internet te dicen lo que tú decías, que curan el cáncer. Entonces, no sé, a mí me parece que no se está regulando muy bien esa parte. Sí, en realidad lo que pasa es que esos medicamentos no cuentan con registro. Entonces, lo que pasa es que si bien en Uruguay están regulados este tipo de medicamentos, digo, a ver, todos nosotros vamos a un montón de lados y vemos medicamentos homeopáticos que no tienen ningún tipo de registro y que entran en la categoría de semi-industrial. Porque para entrar en la categoría de todas las homeopatías que todos conocemos, no quiero dar nombres, pero digo que todas las conocemos y que están en muchos lados, tienen una escala semi-industrial y esos medicamentos todos deberían registrarse. Porque en el entendido en que yo ese medicamento ya lo fabriqué y va a aplicar a un montón de pacientes, ya deja de ser una preparación magistral. Y bueno, y la verdad que no cuentan con registro, hay muy pocos registros y tampoco es un medicamento o un área en la que se salga a fiscalizar, porque si no se harían, no sé cuántas multas pondrían. Que también es medio absurdo, o sea, registrar y regular eso que ni siquiera tiene una función. O sea, sé que se tiene que hacer como para tener un control, pero en realidad es un agua que lo estudias y no tiene nada. Entonces, como que estás regulando algo que en realidad no tiene nada. Y tipo, le estás diciendo a la gente eso que no tiene nada. Te das cuenta que estos medicamentos son caros encima. Claro, por eso entonces, encima. O sea, es como una estafa en realidad, prácticamente. Bien, gracias. Exacto, o sea, es el tema de vos hacerle pensar a alguien que este medicamento lo puede ayudar y que esa persona gaste un montón, porque no son nada baratos, y como decía un profesor mío que ya está jubilado, es el mejor negocio de tu vida, porque vos estás vendiendo agua o lactosa o lo que quieras, o almidón, a un precio de un medicamento. Entonces, no hay mejor negocio que la homeopatía a nivel empresarial, ¿no? Si lo haces bien y si lo haces con unas mínimas buenas prácticas de fabricación y de por lo menos no contaminar el producto, bueno, la verdad que es un negocio tremendo. Pero bueno, de nuevo, somos los responsables de esto, está regulado y tampoco sabemos si a esta regulación se le va a poner más, más énfasis y bueno, y ahí saldrán un montón de medicamentos homeopáticos que se encuentran registrados. Pero también se hizo un poco para regular eso, lo que decía la compañera, medicamentos que tenían claims de curar el cáncer o de curar cosas extrañísimas.
Y digo, y sin ir más lejos, yo tuve el caso de una amiga que es escribana, que no tiene el know-how que tenemos nosotros, que le daba a su bebé de 3 meses un homeopático porque pensaba que le hacía mejor que tomara un antialérgico. Entonces, hay que saber asesorar en estos temas y me parece que hay un montón de desinformación, desde cuál es la definición de medicamento homeopático y qué es lo que realmente estoy tomando. Que para mí, al haber un registro, o sea, es como que, yo sé que se llegó como un callejón sin salida, pero al estar, o sea, como le haber llegado un registro, las personas que hacen los homeopáticos como que tienen un poco más de poder, entre comillas, porque, yo tengo el registro, está registrado y cosas así que lo hacen ver como algo más real, pero en realidad no, o sea, no tiene nada, entonces como raro. Como que al darle el registro también le das un poco de visualización, pero si no le das el registro no lo puedes controlar. Entonces como medio contradictorio todo. Sí, tal cual, tal cual. Y también, o sea, no es que, a ver, Uruguay lo tiene regulado, muchos países lo tienen regulado, hay muchos países que directamente no lo regulan, pero bueno, lo que dice un poco la autoridad sanitaria, tanto de Uruguay como autoridades sanitarias a nivel mundial, es bueno, yo me parece que hay estudios que me dicen que esto es positivo en la población, que el hecho de disminuir la resistencia antimicrobiana, interacciones medicamentosas, tiene un efecto positivo. Entonces, lo que voy a tratar es que no supongan un riesgo. Y esta reglamentación un poco se adecúa a ese razonamiento, o sea, tratar de que registren los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica específica, porque analizado todos los requisitos es como la única chance que queda, y que por lo menos no constituyan un riesgo. Así que básicamente es eso, y bueno, no mucho más para agregar, salvo que es una salida laboral, y que realmente es algo interesante analizarlo desde el punto de vista científico hasta la normativa, y también es interesante ver también qué aspectos y qué enfoques han tomado los distintos países. Y bueno, y nada, y si la verdad que la gente le ayuda al efecto placebo, nada más para decir. No es a fin de criticar, porque digo, hay muchísima gente que le encuentra uso y le encuentra un sentido y la ayuda a final de cuentas. Sí, porque mucha gente cree que está enferma y en verdad no está, es algo psicológico. Entonces, tomando algo que cree que le hace bien, empieza a no tener más no sé, los síntomas que tenía. Sí, tal cual, tal cual. A ver, el efecto placebo se da muchas veces hasta en estudios en el que se le dice a una persona que toma el mismo medicamento, a un grupo de personas se le dice que ese medicamento es el genérico, es la copia y que es más barato, y a otro grupo de personas se les dice que ese medicamento es el innovador y que por lo tanto es mucho más caro, y las personas que toman el innovador perciben menos efectos adversos que las personas que toman la copia. Entonces, hay un efecto de psicosomático que influye en la percepción no solo de las enfermedades, sino también de los efectos adversos. Y eso está descrito. Sí, cuando la persona sabe lo que va a causar, no sé, te va a dar un dolor de cabeza, algo así, lee algún efecto y lo siente porque leyó. Tal cual, tal cual. Por eso te digo que... A mí me gustaría... Sí, adelante. No, decime. No, yo quería compartir mi experiencia porque yo trabajé un par de meses en un laboratorio alemán, es una multinacional bastante seria de homeopáticos, y siempre me genera mucho conflicto, o sea, como que la clase de hoy me ha dado mucha claridad respecto a dudas que yo tenía a nivel profesional, y yo venía de un background totalmente alopático, siempre había trabajado en el mundo en validación de procesos de manufactura y de limpieza de alopáticos y luego regulatorios, pero de alopáticos, y cuando vine
cuando empecé a trabajar en la parte de homeopáticos, sí, me cuestionaba muchos de los temas que ellos están diciendo. Hoy o sea, como que en resumen me queda claro que a veces yo pensaba, bueno, ¿cuál es ese esfuerzo sanitario que se hace por regularlo sin realidad? O sea, cuando yo comparaba un dossier técnico de un producto homeopático con los que venía acostumbrada a manejar de un producto alopático, era escasa la información que presentábamos. Mismo los estudios de estabilidad, como tú dices, eran organolépticos y microbiológicos, entonces no entendía mucho el porqué de ese esfuerzo. Y ahora con lo que dices de un poco de velar por la salud, por la seguridad a nivel poblacional, más de que no haya algún tipo de medicamento fraudulento, le encuentro sentido. Lo que yo vi en esos pocos meses que trabajé ahí era que también, acompañado de la homeopatía, hay muchas prácticas saludables. Entonces, que capaz a las autoridades sanitarias les sirve sí tenerlos regulados, porque lo que puede resultar en un impacto positivo para la población es esas prácticas asociadas a la homeopatía, la actividad física, la reducción del consumo de sal, bueno, etcétera. Y técnicamente también lo que me pareció era que para mí era muy fácil, o sea, como que yo no veía ningún desafío técnico regulatorio cuando trabajaba ahí, y luego pasé a trabajar con productos biotecnológicos y claro, fue como otro mundo, como un choque de, sí. O sea, mundos muy diferentes. Y cuando me preguntaban en el laboratorio donde actualmente trabajo, que donde había trabajado antes, y tenía conversaciones con gente que llevaba muchos años en la industria biotecnológica, siempre tenía este tipo de conversaciones muy, muy polémicas, ¿no? De cuál era el sentido de la homeopatía. Y por otro lado también me queda claro lo que dices porque el laboratorio homeopático donde yo trabajé, que no voy a dar nombres, pero después tuve la oportunidad de conocer en Alemania un sitio de manufactura de ellos, y era, o sea, se veía o sea, una planta de manufactura muy, muy bien cuidada, ¿no? Como con unos estándares de calidad muy altos. Y yo pensaba, pero ¿cuál es el sentido de hacer tanto esfuerzo e invertir dinero en esto si al final no? Yo también desde mi perspectiva de farmacéutica pensaba, bueno, esto es agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de hacer todo esto, tener estos sitios de manufactura tan divinos, con buenas prácticas? Bueno, pero ahora que vos reflexionás sobre eso, me parece que también es esa parte económica, ¿no? Laboratorios que puedan tener unos estándares de calidad para vender el producto homeopático, cumpliendo con lo que tengan, con los requisitos que tengan que cumplir en los diferentes países, que en realidad son mínimos, pueden comercializarlo a un muy buen precio. Incluso hay homeopáticos para veterinarios, y a mí mucha gente me preguntaba, pero homeopáticos veterinarios, y para mí no tenía mucho sentido, pero son carísimos y mucha gente los compra. Entonces, bueno, creo que lo que la clase me dio hoy fue como un poco de claridad del por qué puede tener sentido el esfuerzo sanitario o el esfuerzo de mismos los laboratorios para mantenerse en el mercado. Sí, Jimena. Sí, tal cual, y el gasto en inversión en salud pública también, porque digo, los países que lo financian están gastando en financiar un medicamento homeopático para no recurrir a gastos mayores y para proteger a la salud de la población de otros riesgos como la automedicación. Claro. Yo lo que no entiendo... Perdón, quería agregar un comentario más, Jimena, a lo que estabas diciendo, para que lo pienses, bueno, para que todos lo piensen, pero te escuchaba hablar, muy interesante de tu experiencia, pero también ponete a pensar lo que implica desde el punto de vista de los laboratorios el marketing. O sea, la homeopatía tiene un marketing tremendo a nivel internacional y tiene un prestigio importante, no lo tendrá desde el punto de vista técnico para quienes como ustedes trabajan en un área química que está sesgada al área alopática.
pero bueno, o que trabajan con biotecnológicos, pero que de última ustedes están preparados como técnicos para que, bueno, esos medicamentos tengan una reacción en el organismo, ¿verdad? Una metabolización que determine algún cambio en el organismo que los consume. Pero en este caso, digo, tienen que pensar el marketing que tiene lo natural, lo inocuo, no sé si me entienden. Sí, sí. Y bueno, y hay un público para eso, y evidentemente ese público también tiene que ser protegido. Más allá de todo lo que decía Carla, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, también hay mucha gente que se va a automedicar, y que mejor que te automediques con un medicamento que realmente no te va a producir ninguna reacción adversa, y encima está controlado por la autoridad sanitaria. Porque precisamente el problema era el no control de la autoridad sanitaria, la que determinaba que de repente esos medicamentos tuvieran productos controlados adentro, ¿no? Por eso te digo, también pensá, vos te preguntás por qué alguien le puede dar homeopatía a un animalito, y yo te respondo, el animalito seguramente no sabe lo que está consumiendo, pero el que vive ese marketing de lo natural, de lo importante de volver a las fuentes y a lo supuestamente no químico, es el dueño de ese animalito, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito de la homeopatía también viene por ahí. Yo lo que no entiendo es por qué le dicen medicamento, por ejemplo, si en realidad lo estudias, tipo, no encontrás ninguna molécula, o sea, no hay prueba científica de que haga algo bueno, es como... Y no, yo creo que si vamos a la definición de medicamento... O sea, es más un juguito, un jugo, una bebida, que un medicamento en realidad. Claro, pero la intención de curar, aunque sea un autodiagnóstico, viste que la FDA habla de condiciones autolimitantes, ¿no? Autolimitantes, que yo creo que lo que me pasa es que tal cosa, entonces, eso, o sea, no es que, no sé cómo explicarlo, digo, si la definición de medicamento implica que vos estés destinado a la mitigación o al tratamiento de cualquier situación fisiológica anormal. Y bueno, y eso puede ser también interpretado como una situación fisiológica normal, o sea, algo tan psicosomático, y el efecto placebo, de que si yo tomo un medicamento que creo que me va a ayudar en lo que estoy sintiendo, sea psicológico o no, eso me ayude. Y eso es restauración de las funciones fisiológicas normales, tanto del cuerpo como de la mente. Entonces, en ese sentido sí podríamos decir que es un medicamento. No se olviden que cuando hablamos de definiciones tenemos que ir a las definiciones legales, no las definiciones necesariamente técnicas. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, cuando hablamos de interpretación del derecho, explicamos que si la legislación viene con algún tipo de definición, las definiciones que se van a tener en cuenta son las definiciones que están en las normas? Si ustedes van al artículo 2 de la ley de medicamentos, está precisamente esta definición que Carla les estuvo diciendo, y entra perfectamente el medicamento homeopático. Claro, desde el punto de vista farmacotécnico, ustedes quieren matarse, entiendo perfectamente el sentimiento. Pero desde el punto de vista legal, cumplen con la definición. Fíjate, estudiale y vas a ver que es exactamente la definición de medicamentos de acuerdo a la ley. Sí, y si yo les cuento un poco mi experiencia con, yo evalué solo 2 medicamentos homeopáticos, y mi primera aproximación cuando me tocó un medicamento homeopático fue decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Y en realidad un poco es lo que les contaba, o sea, se prioriza identificar cualquier riesgo potencial para la persona que lo va a consumir, y que ese medicamento no tenga ningún efecto nocivo. El enfoque es bien distinto a lo que es alopático. Sí, vos no vas a revisar la acción farmacológica de eso. No,
no, es básicamente que no cause ningún daño. Y cuando ustedes están evaluando un medicamento alopático, lo que buscan es que cause el efecto. Entonces, son dos enfoques totalmente distintos. Sí, mira que en Colombia ay, ahora no tengo la palabra, bueno, las vistas que hacen en INVIMA son súper, para medicamentos alopáticos, son súper exigentes, o sea, resolver las preguntas de la autoridad en general son bastante complicadas. Y para homeopáticos, la mayoría de vistas eran una pregunta, o sea, o eran nada. Por eso yo decía que técnicamente para mí no representaba ningún desafío porque era súper sencillo. Siento que no te pueden preguntar mucho. O sea, desde que cumplas con el checklist de lo que piden, que la mayoría, que por lo que puedes no tener algo será algún documento legal. No hay algo técnico por lo que yo, o por mi experiencia en esos par de meses, por lo que yo hubiese visto que te puedan cuestionar. Sí, es que tal cual, no es un desafío técnico, es más un desafío de enfrentarnos a una postura y a un tema y un área en la que realmente desconocemos mucho. Yo me acuerdo que uno de nuestros ayudantes, químico farmacéutico, Patricia, se tiene que acordar de esto. Decía, cuando hablábamos en esta clase, él había hecho un curso de industria homeopática en Argentina, y él decía que el profesor en la clase les había dicho que todo el tema de la sucunción y un poco la forma, todo el proceso de elaboración, era algo medio mágico. Y él decía, bueno, yo lo miraba y no salía de mi asombro que un químico me dijera que algo podría ser medio mágico. Pero bueno, hay algo de eso en esto, hay algo de magia, y bueno, como ustedes saben, los químicos son un poco alquimistas, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no pensar en que algunos productos pueden ser medio mágicos? ¿Qué les parece? Se los dejo para viernes de noche. Totalmente de acuerdo. A mí una vez me dijo una colega química farmacéutica, me dice, Carla, que no se haya descubierto todavía cómo funciona eso, no significa que no esté, que no funcione, que solamente todavía no sabemos cómo. Y la verdad que yo que soy sumamente científica y basada en evidencia, es otra postura. Y es también de un colega que tuvo la misma formación que nosotros. Entonces, Y Andrea, vos sabés que mi único posgrado que tengo es un posgrado en homeopatía, también lo hice en Argentina, y me sirvió para darme, después de la conclusión que saqué con el curso, mi conclusión personal, ¿no? Es que algunas cosas pueden llegar a servir y otras cosas no creo tanto, como que lo que decís eso de la magia, como que creo, y la ciencia no es creer o no creer, ¿no? Yo creo que algunas cosas tienen efecto como una árnica o algo muy puntual y algunas cosas yo, honestamente, no creo. Diferencian dos, ¿no? A mí no me entra en el cerebro que algo que no pueda detectar el HPLC lo detecte en nuestro cuerpo. O sea, no llegando a una concentración de nada. No sé. Me parece raro, capaz que más adelante cuando estudie más lo entenderé, pero ahora es como no. ¿Vieron? Yo les dije que era un tema divertido para un viernes de noche. Creo que lograste el objetivo, que fue despertarles el interés en los homeopáticos. Es la primera vez que me hablan tanto. Por favor, mantengan el entusiasmo. Sí, porque nos entusiasman a nosotros también. Bueno, yo creo que una de las cosas que ya oí también es que lo ángulo de la molécula de agua trae consigo una memoria. Entonces, si hay magnetización de la molécula de agua, puedes tener mejoras en lo trato gastrointestinal y todo más por una mejor afinidad con las partículas, con las moléculas de otras sustancias. Entonces,
Yo creo que a nivel molecular también hay mucha discusión sobre los medicamentos homeopáticos y el funcionamiento. Entonces es un tema muy profundo y que tiene muchos preconceptos, pero tiene diferentes visiones, ¿no? Sí, sí, y me agrego algo, y las vacunas no dejan de ser una fórmula con cierto grado homeopático, ¿no? Que algo muy chiquitito te dispare una respuesta más grande y pueda cubrir, o sea, pueda terminar ayudando a sanar o aumentando la defensa del organismo por otro lado, ¿no? Para mí. La verdad que muy interesante la discusión, muy divertida, la verdad. Me alegro mucho que les haya gustado el tema. Sí, pero bueno. Estamos medio a la hora. Estamos No sé a la hora, si sí. hay alguna pregunta. Hoy es viernes de noche. Si no tienen más preguntas, cortamos por acá y el miércoles seguimos. Todavía esto continúa. No se pierdan el próximo capítulo, que al final se casan. Ahora a la gente no le importa que se casen, pero bueno. Sí, el miércoles que viene tenemos la charla con Manuel de bioequivalencia. Después no se vamos la a ver la reglamentación y después ya terminaríamos con lo que es registro. Vamos a ver publicidad y después ya empezamos con estupefacientes. Sí, estupefacientes, cannabis. Ya nuestra invitada nos dijo que iba a venir, que fue directora de sustancias controladas del Ministerio de Salud Pública. Siempre la invitamos porque ella de primera mano nos cuenta cómo funciona la interna de las sustancias controladas a nivel del ministerio, a nivel de los países. Y bueno, y también normalmente trae casos prácticos y nos muestra la documentación que van a tener que llevar ustedes en las farmacias, en todos los establecimientos que manejen sustancias controladas. Así que tampoco se pierdan esa charla porque realmente es sumamente práctica y sobre todo los extranjeros van a tener la posibilidad de ver recetas, de ver los libros de las farmacias, de los libros de los laboratorios y de cómo se llenan, se completan esos libros. Entonces tiene esa parte práctica que para ustedes va a ser muy útil. Bueno, muchachos, descansen, cuídense.